Esto, habíamos hecho carillas, tallado para carillas y inyectadas, ¿no? Vamos a hacerlo rapidito nomás. Estoy retirando los excesos, ¿no? Acá no pusimos teflón, es por eso que se nos han juntado todas, ¿no? Pero en la boca de su paciente, como habíamos mencionado, teníamos que poner teflón de tubería para evitar que se peguen, ¿no? Y hacer lo que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces estoy retirando ahí las rebabitas que se puedan quedar. La semana pasada no me acuerdo qué resina usamos. Usamos Beautiful 2, ¿no? Beautiful 2 de Shofu, ¿no? Entonces estoy retirando solo los excesos, ¿no? Un poquito de los excesos ya por acá, ¿no? Vamos a sacarle acá las rebabitas, ¿no? Obviamente acá tú tienes que pasar el hilo, ¿no? Tienes que pasar el hilo, tienes que pasar la lija, ¿no? Usar teflón para poder retirar todos los excesitos. Por palatino también deben haber excesos, ¿no? Controlas la oclusión, desgastas, ¿no? Vamos a retirar por acá un poquito del excedente y vamos a pulirlo ahí rápidamente, ¿no? Vamos a verlo por acá. En esta parte es la que más te vas a demorar en la boca, ¿no? Porque acá básicamente es lo único que tienes que hacer, ¿no? O sea, sacar todos los excedentes, ¿no? Y controlar la oclusión, ¿no? Ahí salen los pedacitos por acá. Listo, ¿no? ¿Alguien tiene micromotor? ¿Alguien ha traído micromotor? ¿No? Préstame el motor. Préstame tu micromotor. Entonces ahí ya más o menos ya limpié todos los excedentes. Imaginemos que ya está. No, empieza a reclamar. Ahí lo ideal es hacerlo con el motor, porque el técnico, ¿no? Sí, claro, es mejor. Ajá, pues vamos ahí a usar aquí ya hemos retirado las rebabas imaginariamente, ¿no? Vamos a pulirlo. Ajá. Vamos a cambiar por acá. Aquí sale el agua. No. No, está bien. Entonces acá vamos a pulirlo, a ver. Entonces, como acá supuestamente nosotros ya tenemos la forma, pues el pulido va a ser rápido, ¿no? Entre comillas, va a ser bastante sencillo, ¿no? Porque ya no necesito desgastar tanto, ¿no? La anatomía, ¿no? Voy a intentar darle formita a nuestro diente. Tal vez alguno que otra zona tenga que retocar, pero ya será lo mínimo posible, ¿no? Vamos a desgastar. Cambio, voy a utilizar un caucho fino. Ya, gracias. Ahí, vamos a pasarlo por acá. Caucho fino.
cambiamos, ¿no? Vamos a utilizar una escobillita de pelo de cabra. No te puedes tapar eso. Cambio, ¿no? Una felpa. Una bolsa de felpa. Vamos a limpiarlo acá. Sacamos el polvillo y volvemos acá un poquito más. Veamos. Utilizamos un poquito del agua. Con piedras no se hacen. Con piedras nunca se hacen. Con cauchos, todo. Con piedras. Claro, siempre tienes que humedecer, ¿no? ¿No? Entonces mira, ahí podemos dejarle bastante brillo al material. No es un muy buen material, no es una resina costosa, no es una resina tan costosa, pero es más o menos aceptable. Estamos hablando de unos 110 soles, 120 soles más o menos, ¿no? Ajá. Sí, entonces es una resina bastante bonita y que se deja pulir, ¿no? Se deja pulir, es bastante buena. ¿Pincel de Bellas Artes? No, es un pincel de cerámica de la marca Renfer, ¿no? Ese es un pincel para cerámica, ¿no? Se llama Ceramicus, ¿no? Pero sí te puedes comprar uno en Bellas Artes si deseas, ¿no? Sí, te voy a comprar uno en Bellas Artes. Está bien. Vamos a ver, entonces vamos a hacer tallados para
para corona. Sí, vamos a tallar para corona. Entonces voy a utilizar una fresa cilíndrica, ¿no? Una fresa cilíndrica. Y voy a utilizar también, una fisura. Acá tengo una fisurita. Ajá. Y voy a utilizar una más delgada, una más gruesa, ¿no? En la cara vestibular, vamos a utilizar esta de acá. Esta está bien. Es una gruesa, una delgada, ¿no? Una fisura. Y vamos a utilizar una fresa que le llaman fresa de pimpollo, ¿no? Una fresita de pimpollo me servirá para la cara palatina. Y... ¿Torre? No. Torre es para carillas. Fresa de torre o fresa 3 ruedas es para carillas, no es para corona. Para corona. Entonces vamos a tallar acá. Sí. Tenemos 3 fresitas, vamos a usar una pimpollo. También tu lápiz puedes utilizar y una fresa de fisura, ¿no? Una fresa de fisura como esta me servirá más, ¿no? Esta es muy gruesita. Vamos a sacarla por acá. Le vamos a intentar tallar con 4 fresas, ¿no? Lo vamos a tallar para corona. Entonces algunos utilizan fresas trombocónicas, ¿no? A mí particularmente me gusta utilizar cilíndricas y inclino un poco la fresa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno talla con trombocónica y siempre cometen el error de inclinar la fresa, desgastas demasiado y el diente te queda muy pequeño, ¿no? Entonces es por eso que no, tiene que ser cilíndrica para tallar para corona, ¿no? Y tú vas a inclinar, o sea, es el acto normal de todos nosotros, es inclinar la fresa, ¿no? Cuando uno inclina la fresa ya genera una convergencia de las paredes. Si yo utilizo una troncocónica e inclino la fresa, me va a quedar demasiado convergente, entonces no me conviene, ¿no? Entonces yo por ejemplo, vamos a tallar el canino, vamos a tallar el canino y el lateral. ¿Ya? Yo voy a tallar el canino y a ustedes tallan el canino y el lateral. Entonces mira, vamos a hacer primer paso. Este es un método, ¿no? No es el único método, hay varios métodos que tú puedes utilizar. Vamos a utilizar, voy a agrandar un poquito para que se pueda ver. Lo calibra también, ¿no? Claro, o sea, lo que yo voy a utilizar es una fresa de 1.5 más o menos milímetros de diámetro, ¿no? Entonces con la punta de la fresa yo voy a pasar y voy a marcar el hombro, ¿no? Pero estoy perpendicular a la cara vestibular, ¿no? Perpendicular a la cara vestibular, voy a marcar el hombro de la cara vestibular, así, ¿no? Pero alejado de la encía, ¿no? Estoy como a 1 milímetro de la encía, ¿no? Y luego voy a marcar 2 surcos guía, ¿no? Uno recto hacia el hombro y luego inclinado en el borde incisal, ¿no? Recto hacia el hombro, más o menos la mitad del grosor de la fresa, inclinado hacia incisal, recto en el hombro, hacia el hombro, inclinado hacia incisal. O sea, voy a hacer 2 ejes, ¿no? Primero he marcado con la fresa, ¿sí? El hombro con la punta de la fresa, alejado 1 milímetro de la encía, y luego recto e inclinado, ¿no? Recto e inclinado, recto e inclinado, más o menos la mitad del grosor de la fresa, ¿no? Luego voy a emparejar, ¿no? Entonces vamos a hacer así, recto en el hombro, recto en el hombro, hasta el hombro, ahí, hasta que se borren las marcas, ¿no? Inclinado en incisal, ¿no? Recto e inclinado, ¿no? Recto, hasta lograr un espacio de más o menos 1.5 en la cara vestibular, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar mi sonda periodontal y mi llave para poder medir ese desgaste que acabo de realizar. Este desgaste debe ser de 1.5, correcto. Luego voy a cambiar mi fresa y voy a utilizar una fisura. Entonces con la fisura yo voy a romper el punto de contacto, ¿sí?
para no tocar el diente del costado. Entonces voy a pasar la fresa más o menos medio milímetro antes del contacto y voy a romper este pedacito de esmalte. O sea, el pedacito de esmalte va a salir volando. Ahí ya pasé, ¿ves? Ya se rompió. Y voy a, con la fresa, ahora generar un poco más de espacio, porque ya puedo pasar la fresa sin tocar el otro diente. ¿Y para qué voy a hacer eso? Para permitirme marcar el hombro sin tocar el diente del costado, ¿no? Entonces, si no lo desgastaría, pues, ¿no? Entonces no vas a desgastar de frente. Necesitas tú generar primero un espacio para luego pasar una fresa más delgada que me permita marcar el hombro sin tocar el diente del costado, ¿no? Entonces, mira, yo ya puedo pasar mi fresa sin tocar el diente del costado, ¿no? Si sientes que todavía no pasa, entonces cambiamos y volvemos a pasar la fisura hasta que pueda pasar la cilíndrica sin tocar el diente del costado. Acá me falta un poquito, entonces yo voy a pasar mi fresa acá, ¿no? Voy a pasar mi fresa. Hasta generar el espacio correcto para que pueda pasar mi fresa cilíndrica delgada, ¿no? Y recuerda que como en la parte proximal no necesitas tanto espacio, pues puedo utilizar una cilíndrica más delgada sin problemas, ¿no? Entonces yo voy a pasar acá mi fresita, voy a pasar mi fresita por acá y ya paso sin ningún problema. Prolongo mi hombro desde mesial hacia, en este caso, perdón, desde vestibular hacia mesial, sin tocar el diente del costado, ¿no? Entonces de esa manera se hace, ¿no? Entonces no se pasa de frente una fresa cilíndrica gruesa, ¿no? Porque inevitablemente tocarías el diente y lo malograrías, ¿no? La idea es que primero cortes el contacto, ¿no? Entonces yo tengo que hacer acá, ¿no? A medio milímetro de distancia voy a pasar mi fresa de fisura, para eso tiene que ser una fisura delgadita, ¿no? Rompo ese pedazo de esmalte, paso mi fisura hasta que más o menos yo calculo, ¿no? El espacio correcto para que pase una cilíndrica delgada, y ahí recién cambio de fresa y utilizaré una cilíndrica delgada para marcar el hombro en la parte proximal. Algunos doctores colocan una matriz de metal, ¿no? Pero eso no se hace, pues, ¿no? Porque es inevitable que si pasas una fresa gruesa, toques el diente del costado, ¿no? Lo primero es que deberías de tú asegurar el paso sin tocar, generando el espacio, ¿no? Entonces pasaremos por acá, marco mi hombrito y me proyecto hacia la cara, me proyectaré hacia la cara proximal sin tocar el diente, ¿no? Entonces ahí vamos marcando y vamos haciendo nuestro hombrito, ¿ves? Entonces y aquí ya se ve que tengo tanto el hombro por mesial como por distal, ¿no? Continuo. No es 1 milímetro, eso no importa, el hombro del proximal no va a interesar, ¿no? Entonces lo que interesa es que sea continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie lo va a ver ahí. Si te sale menos de 1 milímetro, un poquito más de 1 milímetro, no importa, ¿no? Entonces ahora sí, recién me voy por palatino, ¿no? Acá obviamente tengo que utilizar visión indirecta, ¿no? Entonces como la forma de la fresa no me ayuda, yo solo voy a marcar el hombro. Marco el hombro de vestibular hacia, perdón, de mesial hacia distal. Marcaré mi hombrito, acá para que haya continuidad. Todo es supragingival, nada es yuxta o infra, ¿no? En este momento todo es supra, ¿no? Entonces yo estoy marcando mi hombro supragingival en toda mi extensión. Ni te preocupes por los defectos, nada. Ahorita estamos haciendo la fase 1, se podría decir, ¿no? Que es darle forma. Entonces yo lo que quiero es que haya una continuidad del hombro entre todas las caras del diente, ¿no? Entonces te lo paso para que lo veas, ¿no? Mira. Pues de esa manera yo no he tocado el diente del costado. Entonces la fisura es importantísima, ¿no? Necesitas una fisura larga y una cilíndrica delgada. La cilíndrica gruesa será solamente para la cara vestibular. ¿Por qué? Porque ahí necesito más espacio, porque mi técnico necesita caracterizar. Pero en mesial y en distal, no, pues nadie, ¿quién lo va a ver ahí?
Entonces ahí necesito un grosor mínimo, es por eso que utilizaremos una cilíndrica más delgada, la misma que utilizamos para carillas, de 1.2, ¿no? Esta ya tendrá 1.5 más o menos de diámetro, ¿no? Cuando boca usted también usa la fisura roja. Claro, utiliza la fisura. Puedes utilizar una fisura azul también, ¿no? Una fisura azul, ¿no? Que ahí es, como es esmalte, boca la otra vez. No, no es bravo. Si te cuesta, entonces o regulas tu presión de la unidad porque debe estar baja, porque una fresa de fisura me puede cortar tranquilamente un diente sin problema. Si fuera metal o si fuera cerámica, ahí sí, ¿no? Pero debe estar muy baja la presión de tu unidad, ¿no? Entonces, dile a tu técnico que te la ajuste o sube la presión con la manilla para que pueda cortar con más facilidad. Pero de preferencia que sea azul, ¿no? De preferencia que sea azul. Sí. Entonces, una vez que yo ya desgasté esta parte, yo tengo que desgastar, mira, yo he marcado la cara palatina, ¿no? He gastado la cara palatina, ahora necesito desgastar la parte que está por encima del cíngulo, ¿no? Entonces vamos a agrandar acá. Ahí. Necesito desgastar esta zona de acá. Entonces voy a hacer un movimiento con mi fresa que me va a seguir la forma de la cara palatina para generar el espacio, ¿no? Entonces ya desgasté, ¿no? Supuestamente, ¿no? Ya desgasté, acá no puedo hacer surcos en la cara palatina, pero necesito verificar. Entonces, ¿cómo voy a verificar? Con mis llaves, ¿no? Con mis llavecitas. Este era del otro lado, creo, por acá. A ver, no, este creo que de acá. A ver, este es de acá, entonces debe ser el 1. Busquemos el 1, 4, no, 3. Ahí. ¿Dónde está el 1? Esto debe ser el 1 otro. ¿Ese es? Ahí ya, entonces vamos a colocarle por acá. No, no, entonces este es de este lado. El 7, entonces este. Ah, ya, este de acá. Vamos a colocarle por acá. Entonces mira, acá yo tengo el espacio, vamos a verlo, espérame. Vamos a verlo ahí. Chacachán. Ahí, mira, me falta en palatino, ¿ves? O sea, tiene la forma, pero me falta en palatino, ¿no? En vestibular yo creo que estoy bien, más o menos, ¿no? Ahí tengo que verificar. Y entonces vamos a desgastar un poquito más en palatino. Un poquito más en palatino. Para generar el espacio correcto, ¿no? Y a veces ya prácticamente una vez que tú desgastas palatino, ya no necesitas tanto el borde incisal porque solito, como ves, se pone bien delgadito, ¿no? Ya no haces nada casi en el borde, ¿no? Entonces vamos a desgastar por acá. Volvemos a colocar nuestra llavecita de silicona para verificar el espacio. Vamos a ver ahí. Vamos a verificar. ¿No? Ahí ya tengo más espacio, ¿no? Ya tengo más espacio. Y me faltaría solamente el borde incisal, ¿no? Y las correcciones, ¿no? Entonces el borde incisal, en este caso no es borde incisal, ¿no? Sino sería borde cuspídeo, ¿no? Pues un canino, ¿no? Y yo le estoy desgastando acá plano, ¿ves? Como un incisivo. Entonces no debe ser así, ¿sí o no? Debe ser, ¿no? Siguiendo la forma, ¿no? Del canino. Entonces yo tengo que darle acá un desgaste en este sentido y un desgaste en este sentido para generar la cúspide del canino, ¿no? Para generar la cúspide del canino. Y ahí redondeo un poquito. Ok. ¿Cómo? Claro, ¿no? Tengo que darle sus vertientes, sus caras, ¿no? Entonces ahí más o menos, mira. Ahora yo puedo hacer algunas correcciones, ¿no? De repente tengo algún socavadito, alguna zona puntiaguda que tengo que redondear. Ahí yo tendré que corregir mi tallado. Y además me tengo que pegar a la encía. Entonces, para pegarme a la encía, ¿qué tengo que colocar? Hilo, ¿no? Tengo que colocar hilo de retracción. Y con el hilo puesto, yo voy a tallar, ¿no? Para pegarme a la encía. Pero ya no voy a utilizar una fresa grande, ¿no? Voy a utilizar la misma fresa cilíndrica delgada para pegarme acá, ¿no? Entonces el hilo de retracción, un 3 ceros o 2 ceros, me servirá para separar, para retraer la encía y no lastimarla y poder pegarme, ¿no? Fácilmente
a la encía sin lastimarlo. Ahora, palatino, ¿para qué lo voy a retraer? ¿No? ¿Para qué voy a pegarme a la encía? Salvo, yo me pegaría a la encía en palatino si el diente fuera tal vez muy pequeño, ¿no? No tenga mucha retención y ahí necesito pegarme a la encía por palatino, por mesial o por cristal. Pero si es un diente normal, ¿para qué me voy a pegar a la encía? Más bien me voy a complicar. ¿Por qué? Porque acá también tendré que colocarle hilo y ya la impresión va a ser más difícil, ¿no? Entonces la única zona que a mí me interesa es vestibular, ¿no? Vestibular. Entonces seguramente te ha pasado, yo ya tengo ya mi preparación prácticamente ya lista, ¿no? Seguramente te ha pasado que cuando has tallado, ¿no? Tal vez has tallado varios dientes, no has podido hacer un provisional correcto o se le despegó simplemente el provisional al paciente, el provisional, ¿no? Y te llama y dice, doctor, no puedo ir al consultorio, estoy de viaje, ¿no? O X motivo, ¿no? O no sellaste bien y le comenzó a doler, ¿no? Y generas una pulpitis, ¿no? Entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿No? Endodoncia, ¿no? O sea, ya fue, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienes nada que hacer, pues, ¿no? Ya señora, ¿sabes qué? Así pasa a veces, ¿no? El floro de siempre, ¿no? A veces duele, ¿no? Entonces pues, ya tienes que hacerle la endodoncia, ¿no? ¿Qué te queda? ¿No? Porque si no, después te vas a complicar, ¿no? O le das medicación, pero igualito generas ese problema. Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar que te pase eso, ¿no? Una vez que tú terminas tu tallado, tú vas a colocar, vamos a mover un poquito más para acá, una vez que tú terminas tu tallado de por ejemplo, X dientes, ¿no? Tú vas a utilizar un adhesivo autograbador, ¿no? Vas a utilizar un adhesivo, los que dicen universal, ¿sí? Por ejemplo, Single Bond universal, ¿no? Tetric Bond universal, Double Bond universal, cualquiera que diga universal, ¿sí? Y ahí, ni bien hayas terminado de tallar, vas a colocarlo en toda la dentina. Pero es imposible que te quedes solo en la dentina, así que se va a chorrear sobre el hombro, que es el esmalte. Es imposible, pues, ¿no? O sea, tampoco no hay que ser alucinante, ¿no? O sea, que tú lo dejes allí y que solo se quede en la dentina no va a pasar, ¿no? Entonces lo que tú vas a hacer es simplemente colocar tu adhesivo, ¿no? En todo el tallado y obviamente se va a chorrear hacia la dentina, ¿no? Eso no hay manera de evitarlo, ¿no? Pero hacia el esmalte, hacia el cervical, ¿no? Entonces yo voy a cubrir todo, cubro con mi adhesivo autograbador, ¿no? De preferencia que sea un adhesivo autograbador, ¿sí? Tiene que ser un adhesivo autograbador, mira así, lo vamos a frotar, ¿no? Esto es antes de cualquier cosa, o sea, ni bien tú terminas tu tallado, ¿no? Ni bien tú terminas tu tallado, le vas a colocar independientemente de la corona que sea, ¿sí? Independientemente de la corona que tú vayas a utilizar, le voy a airear, voy a echar airecito, ¿no? Para ayudar a homogenizar la capa y volatilizar el solvente, ¿no? Imagínate que ya lo aireamos bien. Uy, me olvidé la lámpara. ¿Alguien ha traído lámpara? Sí, ¿quieren la lámpara? Ya ves, eso siempre pasa, ¿no? Entonces, miren, yo le he colocado el adhesivo, claro, para sellar los túbulos, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Una barrera para que no haya sensibilidad. Claro, exactamente, ¿no? Entonces el provisional funciona, no te digo que no funcione, pero en algunos casos pues no es la mejor alternativa para evitar justamente la sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué podrías hacer para asegurarte que no haya ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué podrías hacer? Utilizar esta técnica, ¿no? Entonces vamos a ver. Ay, gracias, doctora. ¿Y estoy seguro que cuando vayamos a retirar el provisional se vayan a hacerlo tranquilamente? No, ahí hay que hacer algo, espérate, ahorita te enseño. Entonces le vamos a dar luz con la lámpara, ahí le damos lucecita, ¿no? También por palatino le vamos a dar lucecita, ¿no? Unos 10 segunditos por cada lado, ¿no? Ahí lo vamos a fotopolimerizar, ¿no? Y como los adhesivos son muy delgaditos y son muy solubles, aquí no puede quedar. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, esta resina de acá que se llama
Palfic Universal Flow, la consistencia Jaime. Entonces lo voy a colocar acá sobre mi tallado, una gotita del flow, así, lo voy a esparcir, pero muy delgadita. Y si por ejemplo tuviese algún socavado o algo, también me servirá, ¿no? Entonces lo voy a cubrir todo mi tallado con el flow, aquí, miren, lo voy a cubrir todo mi talladito con el flow, así. Y yo voy a utilizar un pincel, ¿no? En este caso, yo estoy utilizando este de acá de Renfer, ¿no? Y lo voy a estirar como si le estuviera pincelando, como si fuera una segunda capa de adhesivo, ¿no? Vamos a retirar acá el excedente. Y también me va a servir para poder regularizar mi tallado, ¿no? También cualquier defecto en el tallado, yo lo voy a poder recuperar o resarcir con el flow, ¿no? Entonces así, lo pincelamos, ¿no? Tiene que ser una resina fluida que sea muy fluidita, ¿no? Tiene que ser una resina fluida que sea muy fluida para que no te quede una capa gruesa, ¿no? Para que no te quede una capa gruesa. Y va a ser como un elemento de protección a tu adhesivo, ¿no? Para que no se disuelva. Entonces mira ahí, lo estiro, queda bastante pintón, queda bastante bonito. Y una vez hecho esto, ¿no? A ver, espérate, ahí, ¿ves? Y una vez hecho esto, así, ¿no? Estoy pincelando, mira cómo corre solita la resina, le doy luz con la lámpara. Entonces esta sería mi barrera de protección para que mi adhesivo no se disuelva, ¿no? Para que mi adhesivo no se disuelva. ¿Y el porqué de la resina fluida? ¿Perdón? ¿El porqué de la resina fluida? ¿Por qué lo agrega? Justamente para que el adhesivo no se disuelva. O sea, el adhesivo, recuerda que el provisional nunca sella, ¿no? Nunca va a sellar, siempre hay un espacio y es por eso que tú lo tienes que cementar, ¿no? Entonces por ahí siempre va a haber filtración. Si yo dejo solamente el adhesivo en la cara vestibular del diente, se va a disolver, ¿correcto? Entonces no me va a servir el sellado, se va a perder el sellado. Entonces yo quiero colocar el adhesivo y encima colocarle una resina fluida para evitar que el adhesivo se disuelva. De esa manera eso se va a quedar ahí por siempre, ¿no? Entonces de esa manera evitaré la sensibilidad del dientecito. Entonces acá, una vez que yo lo tengo ahí puesto, lo que yo necesito es cubrirlo con glicerina para eliminar la capa inhibida, ¿no? Y sobre eso pulir, ¿no? Entonces sobre eso yo voy a pulir mi tallado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Voy a hacer un pulido. Entonces, pulido te puede ver, pero puede... Claro, puede exacto. Claro. No sería la boca. Ahí habla. Entonces yo tengo que pulir, ¿sí? Tengo que pulir, puedes utilizar piedra, pómez y agua, puedes utilizar pastas profilácticas, algunos utilizan, ¿no? Puedes utilizar cauchos de resina, ¿no? Lo que tú quieras, pero tienes que pulir, ¿no? Entonces lo colocamos con glicerina y ahora lo puliremos, ¿no? Y entonces cualquier defecto que te haya salido en tu tallado, ¿no? Se va a quedar liso, ¿no? Se va a quedar liso, ¿no? Vamos a empezar a pulir, ¿no? Una suave pasada, ¿no? No porque si lo pasas demasiado fuerte, ¿no? Se va toda tu resina, pues, ¿no? Ya no tienes sellado, ¿no? Ya no vas a tener el selladito. Entonces, mira que comenzamos a pulir. Y como último paso, ¿no? Lo que vas a hacer es la resina que se ha quedado en el hombro, eso es esmalte, ¿no? O sea, el hombro es esmalte, ¿no? Entonces la resina que se ha quedado en tu hombrito lo vas a eliminar, ¿sí? Lo vas a eliminar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Así, con una fresita, si quieres en seco, no hay problema, vas a pasar por todo el hombrito para retirar el excedente de resina que se ha quedado en el cuello del diente y que no necesita sellarlo, ¿no? No necesita sellarlo porque eso es sellado dentinario, ¿no? No es sellado de esmalte, el esmalte no necesita sellarse. Entonces pasaré para sacar el exceso de adhesivo y de resina que se ha quedado acá, ¿no? Una vez ya pulido, con piedra pómez, con una escobilla de profilaxis si quieres, ¿no? Con tu disco Soflex, ¿no? Dar una lavada y ahí recién yo puedo tomar impresión,
Correcto, entonces mira cómo queda mi talladito, ¿no? Mira, mi talladito queda lisito, ¿no? O sea, inclusive está parchadito, tu técnico te va a decir, oye, ¿sabes qué? Che, el doctor, qué bien talla, dice, ¿no? Claro, que tú lo has parchado, uy, se me enganchó también. Tú lo has parchado con resina, ¿no? Tú lo has parchado con resina, ¿no? Eso es solo para dientes vitales. No, para todo tipo de dientes, ¿no? Entonces, no, para cualquier tipo de tallado donde haya dentina. Entonces, ¿qué vas a lograr ahí? ¿Qué vas a lograr ahí? Vas a lograr dos cosas, ¿no? Uno es la reducción de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos al paciente le duele porque la dentina ha quedado expuesta y tu provisional no ha quedado bien sellado, entonces el agua fría y el agua caliente generan una pulpitis y terminan en endodoncia, ¿no? Y hay otro factor muy importante, ¿no? Que es que la dentina cortada es susceptible al atrape de bacterias, es decir, inmediatamente cuando tú terminas de tallar, viene la saliva y forma lo que se llama biofilm, ¿no? Eso demora 15 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar allí, no? También se van a quedar bacterias y esas bacterias van a contaminar la resina. Entonces, cuando tú quieras cementar, esa dentina contaminada va a reducir su fuerza de unión. Eso sí está demostrado, o sea, ¿por qué se te despega las restauraciones? Uno de los factores es la contaminación de la dentina. Entonces hay estudios que demuestran, obviamente tú vas a tomar impresión, vas a mandar al laboratorio, van a pasar días, inclusive hasta semanas hasta que logres pegar tu restauración. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa dentina se va a quedar con bacterias y con restos de saliva que van a disminuir los valores de adhesión. Entonces, se ha demostrado, hay estudios que demuestran de que si yo hago sellado dentinario, como es esta técnica acá que se llama sellado dentinario, logro aumentar los valores de adhesión prácticamente al doble, ¿sí? O sea, de lo que tú haces normalmente, 50% más logras obtener si haces sellado dentinario. Entonces, siempre deberías de hacer sellado dentinario, sí. Independientemente del material que vaya a utilizar, sí. Siempre que haya dentina expuesta, si sea corona, incrustación, lo que tú quieras, siempre deberías de hacer un sellado dentinario para reducir la sensibilidad en dientes vitales y aumentar los valores de adhesión, y también para aumentar los valores de adhesión en un diente no vital. Correcto, entonces ahí siempre te va a convenir. La saliva es tu enemigo. La mayoría de nosotros no limpiamos, nunca limpiamos. Entonces tienes que limpiar, ¿no? La dentina recién cortada aumenta los valores de adhesión, ¿sí? Recién fresada. ¿El tallado debe ser con aislamiento? Puedes hacerlo con aislamiento si te orientas bien, ¿no? Hay un doctor que se llama el doctor Víctor Guerrero, que talla todo con aislamiento absoluto. ¿Eso es bueno? Sí. Es bueno porque evitas la contaminación de la saliva y de las bacterias, pero tienes un problema, ¿no? Que no ves bien los ejes, entonces ahí te complicas, ¿no? Pero si haces un buen aislamiento puedes tallar con níquel. Ella no podría usar la silicona aislada. ¿Cómo la silicona? ¿A qué te refieres? Como guía. No, sí, claro que sí. ¿Por qué? En boca, ¿Por qué? si uno está tallando en boca. Pero yo tengo que tallar no solo un diente, pues, o sea, yo no tengo que aislar un solo diente, tengo que aislar hasta acá para que yo pueda colocar la llave de silicona, ¿no? Entonces, si tú aíslas un solo diente, eso no existe. Eso es para endodoncia, ¿no? Endodoncia se hace aislamiento de un solo diente. Cuando tú vas a trabajar prótesis o operatoria, tú tienes que aislar todo un cuadrante o una arcada, ¿no? Siempre será así, ¿no? El aislamiento de un solo diente es solamente para endodoncia, ¿está bien? Y eso que ni para endodoncia, porque igualito, ¿cómo haces el acceso si has aislado un solo diente? Te puedes ir chueco, ¿no? Entonces, deberías aislar más un segmento, una arcada, una enarcada, sería lo ideal. Claro, entonces el desensibilizante podría ser un factor, ¿no? Podrías utilizar. Pero, por ejemplo, yo tallé, que te va a pasar ahorita, ¿no? Y hice un socavado, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mayoría? Agarra la fresa y elimina el socavado, y ahí desgastas más. Eso no es lo que debes hacer. Lo que debes hacer es hacer sellado dentinario, ¿no? O sea, agarras, o de repente la caries misma hizo un hueco, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Agarras, colocas tu adhesivo, tu resina fluida, y sobre eso tallas. Parchas y sobre eso tallas, ¿no? Así es la manera que tú deberías hacer, porque si no, te va a quedar muy poquito diente, ¿no? Y obviamente va a afectar el resultado final de tu preparación. ¿Correcto? El adhesivo de la casa Tokuyama, que es justo para ese... Claro, se llama Shield Force. Sí,
Claro, si tú utilizas ese adhesivo, esa especie de adhesivo, ya no le colocas resina fluida, ya no necesita. Pero si tú utilizas un adhesivo universal, entonces tendrás que colocar. Doctor, yo he visto que algunos doctores cuando hacen sellado dentinario utilizan ácido fosfórico. Sí, pero utilizan un adhesivo específico que se llama Optibond FL de la marca Care. Esa técnica la desarrolló un doctor que se llama Pascal Magnier. Pero ese adhesivo, perdón, ese grabado con ácido fosfórico no es el grabado normal, es un grabado de 3 a 5 segundos. Nada más, o sea, no está grabando 15 segundos como la mayoría de nosotros, sino solo graba de 3 a 5. ¿Por qué graba de 3 a 5? Porque de esa manera el smear plug que se ha quedado dentro del túbulo no es disuelto por completo y entonces no hay comunicación entre el adhesivo y el túbulo dentinario. Entonces ese es el objetivo, pero más fácil, para que no te compres Optibond FL, podrías utilizar un adhesivo universal. Esos adhesivos ya no requieren ácido fosfórico y tienen el mismo principio. No disuelven el smear plug, que es el barrillo que taponea el túbulo dentinario. Entonces, al no haber comunicación entre el adhesivo y el túbulo, generalmente no hay sensibilidad, ¿no? Entonces ahí te convendría, sería una manera más barata, más fácil, pero requerirá una cubierta de resina fluida, que es lo que nosotros estamos utilizando. El Optibond FL ya viene con una resina fluida en frasco, ¿no? Que es el segundo paso, que es el bond, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo, pero con otros materiales, ¿no? Y a esa técnica se le llama resin coating, ¿no? O sea, ¿qué significa resin? Resina es coating, cubriendo con resina, ¿no? Eso es lo que es la traducción literal, ¿no? Y básicamente nosotros lo traduciríamos a sellado dentinario, ¿sí? Pero el sellado dentinario inmediato es con Optibond FL, ¿está bien? Entonces siempre que yo tenga dentina, como decía el doctor, siempre que yo tenga dentina, debería de sellar, ¿no? Y acá recién yo tomaré impresión, ¿correcto? Doctor, pero si yo tengo atrás, por ejemplo, voy a hacer una incrustación, ¿le pongo provisional o no le pongo provisional? Bueno, no necesitarías provisional. Ya está sellado. No necesitaría. Le pongo sí, claro, acá adelante sí, pues no lo vas a dejar así, ¿no? Pero en una incrustación sí, ¿no? Tal vez no necesita, le agarras una barra de gutapercha caliente y ya le metes ahí, si se le sale, se lo comió y ya saldrá algún día, ¿no? Entonces ya no hay problema, ¿no? O de repente una resina temporal, esas tipo de Ecotem, esas blanditas, te pones ahí, ya no haces un provisional, ¿no? Acá adelante sí, pues, ¿no? Si no se va a ver, pues, chimuelo, va a ver un vampirito, ¿no? Pues no tiene dientes, ¿no? Pero atrás ya no te preocupa, pues, ¿no? Tanto del tema de la sensibilidad, del tema de todo el problema. Lo que sí es que es muy importante que pulas, ¿sí? Al pulir, yo siempre le pongo piedra, pómez y agua, ¿no? Con una escobilla de profilaxis le paso para sacar todos esos monómeros superficiales que puedan reaccionar al acrílico. Recuerda que las resinas son acrílicos, entonces si no haces ese paso previo del pulido, pues se te va a tender a pegar, ¿me entiendes? Si se te pega ya fue, claro, se va a quedar pegado, pues, porque son hechos de lo mismo, ¿no? Entonces ponle vaselina, pero aparte de la vaselina, púlelo, ¿no? Pule bien pulidito con piedra pómez, agua, un cauchito de resina, una escobilla de Robinson, púlelo y luego de recién hacer provisional, ¿sí? Eso es al final, ahora, ¿no? Claro, o sea, yo ya lo tengo sellado, ya lo tengo todo listo, ya puedo hacer mi provisional, pero siempre vaselina sólida y colocaré mi provisional y ahí, si quieres, ya tomas impresión. Porque ya, y es más, si no te sale tan sellado el provisional, ya no sufras porque no le va a doler, ¿no? Entonces no va a haber problemas. Doctor, pero a veces me preguntan, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa si ya le duele? ¿No? Porque a veces después de la semana me dicen, doctor, después de la semana le comenzó a doler, ¿le hago sellado dentinario? ¿Me compro Shield Force, doctor, o le pongo? No. ¿Por qué? Porque esto es preventivo, no es curativo. O sea, no existe tratamiento para la pulpitis irreversible. Si ya le dolió por una semana, no le puedes hacer sellado dentinario, hazle endodoncia, ¿no? Ya fue ya, ¿no? ¿No? Claro. Doctor, doctor, y si le duele solo cuando toma agua fría un poquito, ya, eso es una pulpitis reversible. Ahí sí puedes sellar. O sellas tu presional o le haces sellado dentinario. Correcto, doctor, ¿y le puedo hacer sellado dentinario cuando ya está la corona lista? No. ¿Por qué? Porque tu corona no ingresará, pues, porque el adhesivo y la resina fluida ocupan espacio. Entonces ahí ya no puedes sellar, pues, ¿no? No te va a entrar la corona, pues, antes de la toma de impresión. ¿Entiendes? Esa es siempre la pregunta, todos me preguntan lo mismo, a veces me están llamando, doctor. Y no, ya no se puede, ya, o sea,
recuerda esto, no existe tratamiento para la pulpitis irreversible, no se soluciona, no, solo la endodoncia. Lo único que se puede solucionar es la pulpitis reversible. O sea, eso que solo se desencadena en el estímulo y dura muy poquito. Eso es pulpitis reversible, pero si el paciente toma agua fría y le queda doliendo como 2-3 minutos, ya está en estado irreversible y ya hace endodoncia. ¿Está bien? Doctor, en caso de que, un ejemplo, la paciente se le fracturó la corona Claro. y hay que hacer la endodoncia, hay que hacerle su perno, Sí. ¿cómo nos guiamos para hacer el perno si ya no, o sea, no tenemos el tamaño completo? Claro. Nos guiamos, Lo que tú podrías, o sea, si se fracturó, ¿no? ajá, Lo que vamos a tú hacer el perno y Sí. el técnico lo hace un perno, entre Entre comillas, comillas. tienes que terminar de tallarlo. Claro, entonces lo que tú tienes que hacer acá es un encerado, ¿no? Un encerado en ese diente o en los dientes que vas a restaurar, una llave y sobre eso haces el desgaste. El tallado. Exactamente. Ah, Correcto, entonces, ¿por qué? Porque el técnico ya va a hacer el encerado, va a controlar la oclusión, todo y ya te va a determinar la altura. ¿Sí? Y sobre eso se fabricará la llavecita para que puedas desgastar, ¿no? Entonces todo partirá del encerado. Ahí Correcto. está usted con hilo 2-0 o 3-0. Ya, 2-0 o 3-0, De sí. ahí lo que sigue es la introducción. ¿Cambiamos de hilo? No, o doble técnica? el hilo quedará. Queda O sea, el hilo. dependiendo de la técnica que tú vas a utilizar, ¿no? O sea, yo tomaré con pesada, saco el hilo y coloco la fluida y vuelvo a tomar. Y ya está. Ya está. Con el Porque mismo ya hilo 3 ceros. con el mismo hilo 3 ceros que lo coloqué acá, ¿no? Entonces ahí ya he terminado o sea, el hilo no se coloca en el momento de la toma de impresión. El hilo se colocará cuando yo fije la línea de terminación. Doctor, ¿y puede estar tanto tiempo ahí? Claro, no hay problema. Puede estar 5 minutos, 10 minutos, lo que te demores en tomar la impresión. No hay inconveniente. No te va a generar una retracción. ¿No? Es solo un ¿Tiene hilo. que usarlo en vestibular? Solo en vestibular. Porque, No, diferencia. claro que sí. Porque en palatino, mira, mi palatino está supra. Acá no necesito hilo. Acá ¿qué hilo voy a necesitar? Acá yo tomo sin hilo. Y es más, si yo veo que con la sonda desplazo, hasta saco el hilo. No le tomo, en la siguiente cita ya no le, si le voy a tomar en la siguiente cita la impresión, ya no le pongo hilo. Porque si yo veo que la encía se desplaza fácil, no necesito nada, porque el material por sí mismo empujará la encía, ¿no? Y entonces ahí mi impresión será más fácil. Entonces yo, ¿por qué acá? Doctor, pero qué feo, se va a notar. ¿Quién le va a ver? Ni su esposo, ni su amante, nadie le va a ver acá nada. Pues, porque pero no, ni él mismo necesitaría que 2 espejos para poder verse, ¿no? O sea, nadie le va a ver. Pero a mí me va a facilitar la confección, la toma de impresión, todo, ¿no? Y el Hasta el sellado. sellado, porque lo voy a poder ver, ¿no? Cuando tú colocas la corona y no ves nada, ya estás metiendo un explorador, una cureta por si acaso, ¿no? Pero no se ve. Entonces, acá en palatino y en mesial y en distal, pues es importante que quede supra para garantizar un buen sellado. Yo no, el único caso que yo me iría a infra o yuxta es cuando el muñón sea muy pequeño y ahí necesito más retención por altura, ¿no? Ahí me iría, pero en este caso no, sí está bien grandote el dientesote. ¿Para qué me voy a ir infragingival? Me complico, ¿no? Entonces no te compliques. Y otra cosa muy importante es que si te has dado cuenta, nos vamos a sacar el diente, vamos a ver si sale. Ahí, está duro. Espérate, vamos a sacar el lateral mejor para que más fácil. Otra cosa importante también, aquí, ya salió. Mira, otra cosa muy importante que tú logras ver acá es que mira, el tallado de la parte proximal me respeta la papila. No se apoya, pero entonces mira, ha subido, ¿no? Viene en la parte cervical, se va hasta la encía y como la papila es alta en el proximal, se va a elevar. O sea, yo no he tallado todo redondito, ¿no? Este es el error que muchos cometen, ¿no? Se van recontra infra por los proximales, ¿no? Y entonces comienza a sangrar, no puedes colocar el hilo, es un desastre, ¿no? Entonces el tallado en la parte proximal siempre debe seguir la forma de la papila, ¿no? Y luego caes hacia palatino, ¿no? Porque si no, no te va a quedar bien, ¿no? Ese es un factor muy importante que la mayoría obvia, ¿no? Lo tallan todo a la misma altura y así no debe ser. ¿Está bien? Así no debe ser. Vamos a darle una lavadita
aquí, acá ya se ensució, pero el cauchito es, ¿no? El cauchito es que se ha ensuciado. Antes de comer, un pulido con piedra pómez. Exactamente, siempre es un pulidito con piedra pómez, tu cauchito o tu caucho, o tu escobilla de profilaxis, ¿no? Mira, ahí está, ahí se ve clarito la forma del tallado, ¿no? Entonces baja por vestibular, sube, baja por palatino, sube por distal, ¿no? ¿El Así. doble hilo en qué caso lo uso? Yo, o sea, pero tú no tomas con doble hilo, pues, o sea, entonces, ¿para qué? El doble hilo es otra técnica, pero no, es no- otra forma. es otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Cómo? El guante que... Ah, está sucio acá, claro, ¿no? Sí, acá se ha puesto, por eso está ensuciando. Entonces, mira, el doble hilo consiste en que tú colocas un hilo delgado, lo dejas ahí adentro y sobre eso colocas un hilo grueso, ¿no? Entonces, tú, en el momento de la toma de impresión, tú retiras el hilo grueso y queda el hilo delgado. Y ahí tomas la impresión, ¿no? Colocas la fluida y la pesada, todo junto, tomas la impresión, sacas y el hilo se va a quedar pegado en la impresión. Esa es otra técnica, no quiere decir que sea la única técnica. ¿Cuál es mejor, doctor? ¿Una o la otra? ¿Con un hilo o con dos hilos? Mira, la verdad que la literatura te dice que con dos hilos es mejor. ¿Correcto? La literatura es lo que te dice. Pero acá en el Perú todos tomamos, ay, perdón, disculpe. Acá en el Perú todos tomamos con un solo hilo y todas las coronas ingresan. Yo no he visto ningún problema, ¿no? Entonces, mientras 3 ceros o 2 ceros puedes ingresar, ¿no? Mientras te salga la técnica, no tengo problemas. Toma con lo que te estés acostumbrado, ¿no? Y el hilo se lo pone usted para allá, para la parte de ya quita Claro, yo solo coloco el hilo acá, en vestibular. Acá en vestibular. Ese es el más delgadito. El 3 ceros es el más delgadito. Por eso te digo, ten dos, ¿no? 3 ceros y 2 ceros. Entonces ahí, una sencilla también. claro, que no ingresa, ¿no? Entonces necesitas 3 ceros o 2 ceros, ¿no? Hay otros que sí se entran un montón.